En esta primera prueba de resolución tenemos una imagen de 1920 por 1080 y podemos apreciar que en general tenemos un buen color y una buena calidad. Ya en esta segunda prueba la imagen es de 1280 por 720 y notamos que la calidad empieza a disminuir, perdiendo nitidez. Y ya en nuestra tercera prueba la imagen es de 640 por 480, pues una gran diferencia en cuanto a la nitidez y la pérdida de píxeles a comparación con nuestras imágenes anteriores. Como podemos ver, hay una gran diferencia entre las tres pruebas, donde iniciamos con una muy buena calidad, nitidez y colores definidos, terminando con una imagen pixelada con pérdida de calidad y distorsionada a la vista. En nuestras pruebas de ISO podemos ver que en la primera hilera solamente apreciamos la llama y un poco la mano por la luz de la llama. Ya en nuestra segunda hilera, con el ISO 800, tenemos un resultado similar a las imágenes de arriba, y desde el ISO 1600 podemos apreciar un poco más los colores y la iluminación que genera la llama. En nuestra última hilera podemos notar una imagen más iluminada, pero a la vez generando ruido. En las pruebas de Shooter notamos bastante diferencia en cada prueba, iniciando con el Shooter 30, donde no tenemos nitidez del movimiento, y terminando con Shooter 4000, donde notamos con claridad el movimiento pero perdemos píxeles e iluminación. Esta pérdida la empezamos a notar bastante desde el Shooter 250, pues la cantidad de luz que ingresa al sensor empieza a disminuir. En estas pruebas de óptica tuvimos varias distancias focales, manteniendo el ISO en 1600 y la apertura en 5.6. En esta primera imagen se utilizó una distancia focal de 70 milímetros, obteniendo un enfoque a la última pila sin perder la profundidad de campo. En la segunda imagen usamos una distancia focal de 135 milímetros, cambiando la perspectiva, es decir, obteniendo nitidez en la primera pila y notando más marcada la profundidad de campo. En esta tercera imagen se utilizó una distancia focal de 200 milímetros, obteniendo un resultado similar al que nos dio el de 135 milímetros. En esta prueba de resolución tenemos una imagen de 1920 por 1080 y podemos apreciar que en general tenemos un buen color y una buena calidad, con una pequeña distorsión en algunos elementos del fondo, como los aros. En la segunda prueba la imagen es de 3840 por 2160 y notamos una pequeña diferencia en cuanto a la nitidez. Y ya en nuestra tercera prueba, la imagen nos da una mejor calidad sin pérdidas. Estas pruebas nos dan unos resultados diferenciables, donde iniciamos con poca calidad y vamos aumentando. Esto lo notamos por la nitidez de la imagen y los píxeles que se generan en cada uno. En nuestras pruebas de ISO podemos ver que en la primera hilera tenemos muy poca iluminación, apreciando solo la llama, un pequeño destello del fondo. En nuestra segunda hilera, con el ISO 1250, tenemos un resultado un poco más iluminado, dejando ver algunos colores del fondo, y desde el ISO 5000 podemos apreciar un poco más los colores y detalles del fondo, en parte por la luz de la vela. Ya con el ISO 20000 apreciamos mucho más el detalle de la claqueta, sin embargo, la calidad se pierde y se genera más ruido al esforzar la imagen. En las pruebas de Shooter notamos bastante diferencia en cada prueba, iniciando con el Shooter 8000, que nos da una nitidez del movimiento sin pérdida de calidad, pero la cantidad de luz que ingresa al sensor no permite tener claridad de la imagen. Y terminamos con un Shooter 60, donde no hay nitidez del movimiento,
pero tenemos una buena iluminación. En estas pruebas de óptica tuvimos varias diferencias focales manteniendo el ISO en 1600 y la apertura en 5.6. En esta primera imagen se utilizó una distancia focal de 70 milímetros, obteniendo un enfoque no tan nítido a la pila del medio, con una ligera distorsión en los bordes y con una buena profundidad de campo. En la segunda imagen usamos una distancia focal de 135 milímetros, donde notamos un enfoque mucho más nítido, generando una profundidad de campo más marcada. Y en esta tercera imagen se utilizó una distancia focal de 200 milímetros, donde, obteniendo el resultado similar al que nos dio el de 135 milímetros, pero con una profundidad de campo mucho más clara.